Queremos presentar a nuestro primer invitado del día de hoy en el marco de nuestro ciclo de conversación con las distintas candidaturas a la presidencia de la República, en particular con los encargados de los equipos económicos. Hoy nos acompaña don Jorge Quirós, economista muy destacado, consultor y coordinador del equipo económico de José Antonio Kast. ¿Cómo le va, don Jorge? Muy bien, Fernando. ¿Cómo está, Josefina? Buenos días, Qué Jorge. gusto estar acá. Bienvenido. Bienvenido, pues. Oye, quiero partir y vamos a tratar de ser lo más concreto posible, Jorge. Obviamente, el equipo económico se tiene que preocupar de que el país crezca y que genere empleo. Yo creo que esas son dos metas que uno podría decir que son de las más relevantes de un gobierno. Entonces, pregunta para ti. ¿Cuánto aspiran a crecer durante los próximos 4 años, que podría ser el gobierno de José Antonio Kast? ¿Y cuántos empleos quieren generar y cómo lo van a hacer? A ver, déjame partir por qué vamos a hacer, qué es lo que uno puede controlar, y lo otro son efectos esperados de lo que uno puede hacer. Claro, pero igual hay una meta, supongo. Sí, por supuesto, pero la meta siempre, ojalá que sea lo más ambiciosa posible. Pero déjame partir por qué pensamos hacer. Lo que pensamos hacer son los 3 ejes con los cuales normalmente los países logran crecer. No hay mucha novedad en esto. Hay un primer eje que es lo que llamamos facilitación regulatoria, que es lo que los gringos llaman streamlining o reducción del red tape, que es básicamente eliminar regulaciones que obstaculizan el crecimiento, y hay muchísimas, y me gustaría después profundizar en una de ellas en particular, que creo que es una revolución completa. Segundo, las que tenemos, con las leyes que tenemos, hacer que funcionen más ágilmente, y tenemos una forma de hacerlo que también es distinta de lo que se ha venido haciendo y diciendo. Y la otra, dentro del área de regulación, siempre es agregar algunas cosillas nuevas. Eso es regulación, que es básicamente facilitación regulatoria. El segundo eje es básicamente reducción de impuestos. Necesitamos reducir los impuestos, y tiene 2 caras nuestra reducción de impuestos. Tiene una cara que es muy relevante, que es un crédito tributario, que va orientado a que las empresas ojalá retengan más empleo que está con riesgo de caer en la informalidad. Hay una rebaja efectiva de 27 a 20% de la tasa corporativa, 3 puntos los cuales son por vía de ese crédito tributario. Y es lo primero que vamos a hacer. Eso va antes que lo otro, que es la reducción de la tasa estatutaria, que va del 27 al 24. Y eso es clave para que la economía vuelva a crecer, y estamos también contemplando alguna forma muy relevante, sobre todo en la minería, pero tiene que ser una cosa pareja, digamos, de alguna forma de invariabilidad que la estamos estudiando, invariabilidad tributaria. Y la tercera es que si vamos a hacer ajuste de impuestos, tenemos que hacer un ajuste de gasto, no solo para compensar la baja de impuestos, sino que también para resolver el problema de déficit crónico que tiene Chile hace ya 15, 18 años. Llevamos 16 de los últimos 18 años con déficit estructurales. La deuda viene creciendo. Este gobierno nos va a dejar pagando 1.800 millones de dólares más de intereses de lo que se pagaba cuando comenzó el gobierno, y es una situación que queremos detener, y queremos atenernos al techo de 45% de deuda sobre PIB. Y en eso somos muy muy claros, y tenemos que tener entonces esos 3 ejes. El eje de, llamémosle comillas, de regulación, pero que no es solo de regulación, es facilitación regulatoria. El eje de menos impuestos y el eje de menos gasto. Menos trabas, menos impuestos, menos gasto. ¿Cuánto crecemos con eso? Claro. ¿Y cuánto empleo? Mira, nosotros conservadoramente, pero son las cifras que ocupamos cuando hacemos los cálculos fiscales, pensamos que vamos a iniciar una senda que va a culminar con el 4% en el último año de gobierno, y estamos pensando irnos 2,5, 3, 3,5, 4. Eso es lo que están nuestras proyecciones. Un promedio 3,2, algo así. Por ahí. Ahora, nosotros pensamos, yo en particular pienso que vamos a lograr más que eso, Okay. pero siendo conservadores en nuestros cálculos fiscales, porque nosotros queremos llegar a un balance estructural al término del gobierno, es la cifra que ocupamos. Ahora, con esa cifra, si tú tomas la elasticidad de empleo-producto, vas a llegar, y las rigideces que tiene el mercado del trabajo nuestro, va a llegar, en nuestra estimación, a algo en torno a 500.000, 600.000 empleos nuevos. En los 4 años. En los 4 años. Y esas son las cifras que aspiramos. Okay. Usted ha hablado de una reducción importante de
impuestos. Eso va a requerir de partida una discusión parlamentaria. No muchas veces es rápida, esa discusión puede tardar. Me imagino que ahí también habrá un plan B para... Y lo otro, ¿en cuánto tiempo usted cree que se produce el equilibrio entre la reducción que va a haber por parte de lo que se recauda versus el crecimiento que prometen esa reducción? Mira, nosotros... Porque entre medio hay que seguir pagando educación, salud, pensiones. Eso, a ver, eso lo tenemos clarísimo. Quiero decir algo que hemos dicho repetidas veces, pero quiero repetir acá en este programa, que es muy escuchado y muy valorado. Esta reducción de gasto no toca nada del gasto social. No, le pregunto por la reducción de gasto, le estoy preguntando primero que nada por el tema... la reducción de ingresos. Claro, la reducción de ingresos. Sí. Nosotros, con nuestra reducción de impuestos, que es gradual, ¿ok? De hecho, el tema del el impuesto de primera categoría, el crédito, es un número que son 3 puntos del PIB, son 3 por 4, son como 1.400 millones de dólares. Tú le pones la rebaja de gastos a 6.000, ¿ah? Y lo que nosotros estamos apuntando es tener un equilibrio fiscal efectivo primario el segundo año. El segundo año tener equilibrio fiscal efectivo primario, o sea, calzar los ingresos con los gastos sin todavía cubrir el gasto de intereses, ¿sí? Pero eso a la velocidad de la luz. Sí, exactamente, a la velocidad de la luz. Ahora, no es velocidad de la luz, si tú consideras lo que hacía Chile en otra época. Yo quiero recordar, por ejemplo, al ministro Larraín, gobierno Piñera 1, el ministro Larraín, en 2 años, en esa época, redujo 0,4 puntos del PIB por año, 0,8 puntos. Redujo en 2 años sin hacer mayores transformaciones en eliminar programas sociales ineficientes. No estaba en esa época el fraude que hay hoy día en FONASA, o sea, había menos espacios incluso. Lo redujo en 0,8 puntos, que son como 2.800 millones de dólares. Y nosotros estamos hablando de 6.000 millones en 18 meses, probablemente algo parecido a 3.000 y algo los primeros 12 meses, y el saldo en los siguientes 6. Oye, Jorge, a ver, ustedes hablan de reducir el gasto en 6.000 millones. Ayer Bernardo Fontaine, que es otro de los miembros del equipo económico, dio algunas luces de por dónde viene la mano, y en el fondo trató de aclarar esto de que no van a tocar gasto social. A mí me gustaría que lo más preciso posible nos hables de realmente dónde están estos bolsones de gasto que ustedes quieren reducir, porque suena desde afuera. Yo también trabajé en el sector público, sé lo difícil que es mover este elefante que es el Estado, para bien o para mal, no estoy haciendo un juicio. Entonces, claro, Bernardo Fontes dice evasión del Transantiago, licencia, dice ineficiencias del Estado, habla de programas que están mal evaluados, que hay que cortar, digamos, pero que no son de gasto social. ¿Dónde están los 6.000 millones de dólares explicado lo más concretamente posible? Mira, yo te voy a dar las categorías, y después te voy a explicar por qué no queremos ir partida por partida. Vale. Las categorías son básicamente 3. La primera categoría, que es la que más se ha hablado, y también han hablado otras candidaturas, y en esto hay bastante coincidencia, incluso Luis Escobar da un número mayor que el nuestro. Es bueno decirlo, y dice que la va a atacar, en caso de que salga la candidata de la continuidad. La primera categoría es frenar abusos, ¿sí? En frenar abusos tenemos básicamente el tema de las licencias, el tema FONASA. El CEP lo pone en 650 millones de dólares. Claro, pero parte de eso ya se redujo. Dorothy Pérez hizo parte de la pega. A ver, hizo parte del trabajo sencillamente encontrando el problema, denunciándolo, iniciando los sumarios en el sector público. Sí, pero yo entiendo que ya hay un efecto. No, es que déjame en el sector público, y eso generó un temor en la gente que abusaba en el sector privado, y generó una rebaja inicial que no está contemplada en el presupuesto que viene. Ya. No está contemplada. Uno hubiese esperado que en el presupuesto que viniera estuviera incorporada. Dijo, ya logramos esto, lo vamos a defender, lo vamos a consolidar, vamos a terminar, vamos a cambiar la forma que actúa el suceso. No está. ¿Okay? Por lo tanto, eso lo vamos a poner. ¿Sí? ¿Y eso sería del alrededor de cuánto? Mira, más o menos 700 millones de dólares por ahí. ¿Ok? 700 millones de dólares. Ahora, dentro de eso también está, y esto es re importante, porque se ha dicho, oye, ustedes tomaron una medida que es legal. El CEP la pone como legal esta medida. La verdad es que no es legal. Si tú te vas a la Comisión de Gasto de Hacienda, está calificado como administrativa. Nosotros pensamos que administrativa, la Comisión de Gasto de Hacienda la considera administrativa,
y además el CEP la tenía de largo plazo o de medio plazo y es de corto plazo, o sea, la Contralora lo avisa y con el solo temor, sin tomar ninguna medida, ya se produce la reducción, disuasivo. La otra es la reducción de ausentismo en el sector público. Recordemos que el sector público tiene un ausentismo que es el doble del sector privado, 22 días hábiles contra 11, ahí hay 400 millones de dólares. Si ¿Y ese ausentismo se reduce como impacto también por el tema de las licencias o es un ausentismo administrativo, de los días administrativos? Este ausentismo tú lo puedes medir muy fácilmente. Tú tomas los datos de los empleos que son por suplencias. Ya. O sea, el gasto por suplencia. El gasto por suplencia, el gasto por suplencia, cada vez que falta alguien hay suplencia, ¿te fijas? O hay más horas extras, pero principalmente suplencia. Entonces tú tomas el gasto de suplencias y dices, bueno, esta suplencia va a disminuir porque vamos a disminuir el ausentismo, y al disminuir el ausentismo y disminuir la suplencia, entonces se te genera. Estos son efectos que se potencian, porque el ausentismo tiene algo que ver con la licencia falsa. Entonces las dos cosas se potencian. Nosotros sumamos acá, te fijas, 600 más 400 y tantos, te da como 1.100, 1.200 millones. El candidato, Luis Escobar, habla de 1.500 millones en esta suma. Por lo tanto, nosotros no estamos diciendo nada muy ahora, exagerado. esos 1.500... no, es lo que dice Luis Escobar. Ya, pero los 1.200 es... hay que convengamos que es difícil, o sea, quizás puedan reducir un porcentaje de eso, pero los 1.200... Josefina, ¿quién dijo que era fácil? Yo te voy a decir una cosa. Realista, más que fácil. No. El realismo tiene algo que ver también con la gestión y con la disposición a enfrentar problemas. Recordemos, no sé si se nos olvidó un poquito, la experiencia de Piñera 1 y la experiencia del ministro Larraín. 0,4 puntos cada año. 2 años. 0,8 puntos. ¿Ok? Y yo me acuerdo, y él no tocó ninguno de estos temas, porque en esa época, si tú te vas hacia atrás, es muy fácil estimar el fraude de licencia, muy fácil. Es sencillamente ver el número de beneficiarios, ¿ok? Por este tipo de beneficio en el sector FONASA versus en la ISAPRES, ¿ya? Y tú tomas la diferencia y te encuentras con este efecto. Este efecto no existía en la época del ministro Larraín. No había espacio para hacer esa reducción y él hizo otras reducciones. Desde cosas tan simples como que los ministros ahora creo que viajan en económica, los lápices, y siempre se hacían como chistes del presidente. El presidente se hacían chistes, que el presidente estaba preocupado de que se empezó a... Negoció los autos. Entonces, y toda la gente, oye, preocupa a este señor, qué sé yo, pero es que así se hace, ¿te fijas? Así se hace. Y el ministro, y el presidente Piñera, paréntesis, no venía del mundo público. ¿Sí? El presidente sí. No, venía del Parlamento, pero nunca había estado administrando el Estado. 20 años en el... Sí, es que una cosa está en el Parlamento y otra cosa está en el sector, en el Ejecutivo. Son cosas muy distintas. Y el ministro Larraín nunca había tenido experiencia en el sector público. Bueno, José Antonio Kast tampoco. Es que se dice que, porque aquí se ha dicho, digamos, que hay que tener experiencia, que el ministro Larraín no tenía experiencia en el sector público. Entonces tiene mucho que ver con este tema de la voluntad y la capacidad de gestión. Bueno, ahí hay otros elementos más, eso nos da 1.900 millones, después tenemos medidas... Pero es que el otro elemento que no mencionaste es el que a mí me preocupa, porque uno podría decir, ¿sabes qué? La licencia, estamos todos conscientes que hay un problema, será de una magnitud, de otra, no sé, pero ahí hay un problema, efectivamente. Ausentismo, efectivamente, la Comisión de Productividad lo ha dicho 20 veces. Ojo que hay mucho de salud ahí, y yo no sé ahí cómo se soluciona, pero asumo que es difícil que se pueda hablar. Perdón. Pero espérame, déjame hacerte la pregunta. Pero hay un tercer elemento que mencionó Bernardo Fontes que me preocupa a mí, que es la acción del Transantiago, que entiendo que son alrededor de 600, 800 millones de dólares que ustedes pretenden. No. El número son 300 millones. 300 millones. Nuestro número son 300, el número del CEP es más bajo. El número del CEP es más bajo, claro. El que queremos reducir es 300. Lo que nosotros queremos llegar es a una tasa de no pago, porque tú no puedes llegar a cero, ¿no? Sí. Si uno ve otros países, claro. Una tasa de no pago cercana a lo que teníamos el año 2017, 16 por ahí. Que era del orden de 25%. Claro, y hoy día del orden de 40%. Un poquito menos. Claro, pero queremos llegar a un número parecido a lo que hay en otros países, que es algo en torno al 15%. 10-15% en buses. ¿Sí? Ese es el número. ¿Ya? ¿Y hay alguien que tenga un plan para eso concreto? Bueno, me imagino que sí. Mira, nosotros tenemos en el equipo, lamentablemente nuestro equipo tiene mucha gente que colabora y que todavía no quiere mostrarse, pero tengo gente que ha estado en la secta, hay gente que ha estado en la secta en época de la concertación, te lo digo. Y que hemos hablado de este tema, es un tema que obviamente que me preocupa, hay distintas formas de hacerlo.
hay garrote de zanahoria, ¿ah? Hay cosas muy interesantes. Hemos estado hablando con estudiantes jóvenes de doctorado que están llegando de lo que se llama Behavioral Economics. Sí, claro. ¿Ah? Hay muchas cosas que uno no se las imagina. ¿Ah? Puedo contarle acá Hay muchos Jung, ejemplos. mucho ¿Ah? Jung metido en este. No, hay mucho Behavioral Economics. O sea, ustedes son muy jóvenes, pero no se acuerdan cuando recién se exigía la boleta. Yo me acuerdo perfecto, uno Sí, salía del bueno. centro comercial y te pedían la boleta. Claro, ¿no? Perfecto. Exactamente, eso por Sí. un lado, y después la boleta. Y uno andaba preocupado con la boleta. Y después la boleta, no, pero cuando en la Yo era época mía, chica, cuando era sí. más, cuando yo tengo más años que ustedes, personas jóvenes todavía, cuando partió la boleta, ¿sí? Se sorteaban los fines de semana. Tú con los números y la señora La Rodal- tomboleta se Bueno, llamaba. clásico de Behavioral La Economics. tomboleta. Behavioral Economics, uno con el sistema de celular y pago, qué sé yo, uno podría también inventar alguna forma en que el fin de semana se sortean autos y cosas así entre los que pagan. Jorge, te quiero cambiar de tema, quiero llevarte al debate. Perdón, es que ¿Ah? me pidieron las tres áreas. Ya, el La otro otra era área es recorte de eficiencia, programa, claro. eficiencia, que son 2.000 millones más, y después la austeridad. ¿Ok? Y quiero poner que en tiempos muy normales, sin esta sensación de emergencia fiscal que hoy día tenemos, el ministro Larraín redujo 3.000 millones, básicamente. Oye, su benchmark es el ministro Larraín. Sí, Ya. pues. Oye, No, mi benchmark, de todas maneras. Yo creo que uno de los buenos ministros que ha tenido Chile en materia de Hacienda. hay que Jorge, decirlo. quiero llevarte al tema previsional. Ustedes han dicho que van a mantener la PGU, que no va a haber recortes en ese sentido, que no la van a tocar, pero por otro lado han dicho que chao préstamo. Por otro lado también va a disminuir la recaudación fiscal. Entonces uno dice, ¿cómo se mantiene la PGU? ¿Cómo se mantiene el aumento de este beneficio sin el préstamo? Sin aumentar el déficit fiscal, o sea, sin deuda, y además recortando la recaudación a través de los tributos. ¿Cuál es la fórmula que tienen? A ver, Porque hay como, no. algunos han dicho que acá hay Houdini, más o menos. No hay Houdini. No, nosotros lo que estamos haciendo no es Houdini. Nosotros lo que estamos haciendo, llegando al escenario O el Houdini. mago Larraín, para No, hacerlo más claro, chileno. claro. Nosotros no estamos haciendo El mago Houdini. Oli. No estamos haciendo Mago Oli. Houdini. Nosotros lo que estamos haciendo es a los Houdini que hay hoy día en el escenario, le estamos levantando el telón y mostrando lo que están haciendo. Bueno, ¿y cómo lo van a hacer Es ustedes? que te lo voy a explicar en dos palabras. Ya. Hoy día, la primera parte de este financiamiento, el beneficio de la UEF por años cotizados, en fin, que va vía FAP, que como gran gigante que se está creando más dimensionado de lo que debiera, pero ok, se está creando para esto, se financia con un préstamo forzoso, ¿no? Represión financiera se llama eso en economía, ¿ah? Correcto. En que todos vamos y le prestamos a este FAP. ¿Ah? Claro. Entonces en cada cuenta va a haber un préstamo al FAP. ¿Ya? Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y esto hay que pasarlo por ley. Si el Congreso no lo acepta, no lo vamos a hacer. Pero nosotros decimos, si tú te fijas, este préstamo, y esto lo va a decir cualquier economista, no está en la deuda, porque no está en la deuda por contabilidad, Ya, pero bajo la es línea. deuda. Está, Bajo es la deuda, línea. por supuesto que es deuda. Sí. No es bajo la línea, es un préstamo a una entidad, Sí. Claro. y por lo tanto es deuda y se llama, es la cuasi deuda. Es un pasivo. Es un pasivo. Que lo hacen casi todos los Es un países del pasivo. mundo. Es un pasivo. Entonces ese pasivo puede quedar idéntico e incluso sin efecto contable. Y te voy a decir exactamente cómo. Yo emito un bono. Le digo, señor, usted, cotizante, ponga la plata donde le parezca, según los fondos generacionales que hay hoy día, nadie lo va a obligar a prestarle a este FAP. ¿Sí? Yo emito un bono, y el bono, con la plata que es el bono, yo le presto al FAP. ¿Sí? Por lo tanto, yo me quedo con por así decirlo, un pagaré del FAP. ¿Sí? ¿Ok? Ya, usted aumenta su deuda. Ya no, aumenta. Sí. No terminado. Ujú. Y después tomo el pagaré y lo vendo en el mercado y pago la deuda. Lo factoriza. Por supuesto, pues. No, Lo vendo en el no. mercado. Sí, pero bueno. O sea, las AFP, perdóname, las AFP compran papeles de deuda, compran invoices, compran receivables, invierten en fondos que invierten estos instrumentos, se vende en el mercado. La deuda dura un día. O sea, los fondos de pensiones van a terminar pagando ellos finalmente. Obvio, también ellos en vez y va a vez ser de una inversión más. nosotros. No, perdóname, pero es que perdóname, en el mercado de capitales las cosas están arbitradas. Ya, pero, Por- Jorge, perdón, pero es la que deuda no- sigue estando ahí. Po. Si Por metiste el supuesto, bono, igual que ahora. No, pues porque hoy día no está ahí. No Esa va a es estar, esa es la- no va a estar en el bono. Sí, pues como que no. Si No, metiste un porque bono. no, emití un bono, Claro, me quedé con una deuda y con un activo, que son este pagaré. sí. Después vendo el pagaré, lo compro en la FP y pago el bono. Y me quedé sin deuda. Claro. Y la FP
O sea, se quedó con el pagaré. Claro, hiciste Obvio. la sintetización. ¿Cómo se dice? Es súper simple. O sea, si esto, oye, la gente que tiene, la gente, no, si no transformaste, factoriza nada, si no factoriza nada, vendí es verdad. Vendí un instrumento. Ahora, vamos a la tasa, perdóname, Ya, vamos a la sí. tasa, vamos a la tasa. Si el pagaré con la tasa que se está ofreciendo hoy día a los cotizantes, la tasa está correcta, entonces a esa misma tasa me la va a comprar la FP. No. A la misma tasa. Y si la tasa estaba incorrecta, ahí nos vamos a dar cuenta que la tasa que le estaban pagando al cotizante estaba por debajo. Oye, Jorge, ¿y esto lo han conversado con las AFPs, con los fondos de pensiones? Había una Ahora no tiene por qué comprarlo en la AFP, puede comprarlo cualquier Claro, pero- cualquier institucional lo puede cambiar, lo puede cambiar, comprar un fondo en activo fondo, alternativo, claro. cualquiera. Así como oye, hay gente que compra la deuda de Codelco. Bueno, alguien va a comprar la deuda del FAP. El FAP va a tener un montón de flujo. Acuérdate que acumula enormes puntos del PIB. O sea, un muy buen, por así decir, Pago, deudor. claro. Por lo tanto, es un papel de deuda del FAP. Yo le puse pagaré, pero en realidad es una deuda del FAP, ¿sí? Que yo la vendo en el mercado secundario. ¿Y sacó? Estamos conversando con Jorge Oye, Quiroz, ¿y por qué, coordinador. y por qué se puede hacer? Porque era una deuda. Sí, Y sí. va a seguir siendo una deuda y la vamos a dejar fuera de la contabilidad. Claro. Y esto es una ¿Y esto por explicación qué no lo de medio pro- minuto. ¿Y esto por qué no lo propuso los parlamentarios republicanos durante la discusión? No tengo idea. Estamos conversando con Jorge Quiroz, coordinador económico de José Antonio Cast. Oye, otro de los ejes del programa económico de José Antonio Cast tiene que ver con revitalizar la inversión. Y quiero porque yo creo que a esta altura no es ninguna sorpresa que este gobierno ha subejecutado la inversión y sobreejecutado el gasto corriente, no sé cómo se llama. Entonces, y en el neto ha subejecutado el presupuesto, pero eso es otra discusión. Entonces, yo te quiero preguntar, ustedes hablan de un plan de concesiones nueva, que no es la primera vez que lo escuchamos, pero qué bueno que lo digan, yo creo que es súper necesario. Hablan de desalación y de otras también, digamos, y hablan de inversiones en energía renovable. Cuéntame un poco, ¿cuál es el plan para inversiones y cómo ustedes van a lograr ejecutar realmente el presupuesto de inversiones que este gobierno no ha sido, al menos no ha llegado al 100%? A ver, yo quisiera cambiar un poco el énfasis, A porque ver. efectivamente se mencionan esas cosas. Esas cosas son cosas que vienen de antes en otros gobiernos, se aceleran más o se aceleran menos, ¿ah? Queremos acelerarlas más, pero esa es una parte muy menor de lo que queremos como inversión. Recordemos, la inversión pública en general es 4 puntos del PIB, ¿sí? No, pero espérate, yo estoy Nosotros leyendo estamos- el plan de José Antonio Casta. Sí, no, sí, Ah, ya. está mencionado. No estoy inventándolo yo, No, está mencionado. Pero nosotros, el punto central para movilizar la inversión, principalmente, es la facilitación regulatoria, porque lo que andamos buscando Claro. es mucho más, Ya. perdóname, No, que me refería a inversión mucho pública. más, es mucho más que esos 4 puntos. Nosotros estamos siguiendo el informe del Puente. El informe del Puente te dice que de los 23 puntos actuales de inversión sobre producto, tenemos que subir a 30 puntos. Son 7 puntos más de inversión. Y ahí es donde está nuestro énfasis principal. En lo otro es mejor gestión pública en distintos temas. Yo creo que hemos visto una muy mala gestión en vivienda. Me puedo extender latamente de qué cosas vamos a hacer A en ver, vivienda. dale, no me ¿Le interesa. doy? Ya, perfecto. Por favor. Te voy a decir Pero dos. no tan latamente. No tan Ya, latamente. Por de síntesis Lo más relevante concreto posible. en esta situación. Es que no nos queda mucho rato. Mira. En vivienda te voy a poner 2-3 casos bien concretos. Dale. ¿Ya? En vivienda, y me voy a ir al DS49, ¿sí? Que el es que ya no tiene plata. que es digamos. vivienda social y que son 50.000 viviendas al año más o menos. Ujú. ¿Ya? Tú te vas al DS49 y ¿qué es lo que observas? Observas que desde el ministerio, además de los requisitos básicos que tiene que tener la vivienda, que están muy bien definidos, el ministerio cada cierto tiempo y con bastante frecuencia, casi todos los años, se le ocurre cambiar la arquitectura. Ya. Va a cambiar la arquitectura. Entonces, los arquitectos están felices, vamos a hacer pero se olvidan que en la función de producción de la empresa, tú dejas que la arquitectura la hagan ellos, que satisfagan los requisitos, porque una vez que una empresa encuentra la arquitectura adecuada, puede tener economías de escala. Claro. Funciona como un proceso productivo. Si tú andas cambiando la arquitectura todos los años, No puedes vas a generar. estandarizar, claro. Segundo tema, mira, hay muchos temas. Segundo tema, la restricción que hay, que tú no puedes estar a más de 50 metros de una calle. Hay muchos condominios en el barrio alto que tú caminas 100 metros o más, ¿ah? O llegas en auto, pero no es una calle, es una calle interior, ¿te fijas? Tú cambias eso a 200 metros y tienes muchas más ofertas de terreno, porque hoy día si tienes un terreno de 50 de frente y 200 de ancho, no puedes ocuparlo o tienes que quitarle constructibilidad, aumento de costo. Tercer elemento, tú tienes un servio que es pagador y que siempre paga, atrasado pero paga, ¿sí? A veces muy Sí, atrasado. no, atrasado pero paga, Sí. pero es un servio banco.
también, porque da crédito de enlace y es un muy mal banco. Es un muy mal banco y no se ha dicho cuánta plata ha perdido el Servio en créditos de enlace que no ha recuperado, que la construcción queda a medias y que hay que construirla de nuevo. ¿Esto es pasarle eso a los bancos? Obviamente. El crédito de enlace. El crédito de enlace. Oye, ¿DS19 o DS49? El banco es mejor evaluador de riesgo que el Servio. Oye, ¿DS19 o DS49 o ambos? Estoy hablando del DS49. No, te digo como... No, pero mi foco hoy día es DS49, que es el sector de más bien social y el que lo tenemos completamente estudiado. ¿Ya? ¿Y el DS19 lo van a potenciar? También, pero el foco hoy día, piensa que hoy día tenemos 120.000 familias en el campamento. Sí. O sea, el foco ¿Y eso con DS19 no se logra? El DS19 está más arriba. No, es de integración. Es de integración, Tiene pero las dos componentes. Su foco principal está más arriba y más acotado. Entonces estoy hablando de las 50.000 que se construyen. Y después te voy a poner los 2-3 temas más que vamos a hacer que nuestra liberalización mayúscula, pensamos que es la madre de las nuevas liberalizaciones, que es la liberalización del suelo. Y esa la tenemos escrita, no requiere ley, y va a ser un tema potentísimo. Y cuando tú tengas esa liberalización en marcha, que va a estar en marcha el día 1, porque el reglamento no lo tenemos escrito, nosotros estimamos que en conjunto con todo esto y con otra cosa más, que es decirle al funcionario que se atreva a emitir la factura, aunque no la pague a 30 días, para que el constructor pueda factorizarla y usar el confirming. Tú juntas todo eso y nuestra estimación, solo por ese concepto, son del orden de 150 UF menos por vivienda y es un ahorro de más de $300 millones al año. En ese concepto. Conversamos con Jorge Quiroz, coordinador del equipo económico de José Antonio Kast. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Hemos visto el caso de Argentina. Yo sé que Chile no es Argentina, José Antonio Kast no es Javier Milei, pero hemos visto una transformación económica muy agresiva, muy necesaria, pero que no ha ido de la mano con la estabilidad política. ¿Cómo ustedes garantizan estabilidad, tranquilidad social con un contexto económico que probablemente va a implicar varias restricciones para la población? A ver, Argentina no tiene nada que ver con Chile. O sea, la reducción de Argentina son 12 puntos del PIB. Sí. Aquí estamos hablando de una cosa muy minúscula en comparación. Bueno, estamos hablando de 6.000 millones, un poquito menos de 2 puntos, 1,8 puntos. ¿Ya? A ver, primer tema que es muy relevante tomarlo en cuenta, y yo me empecé a involucrar en temas más políticos a contar del 18 de octubre. O sea, ese tema, créeme que lo hemos visto bien a fondo. 18 de octubre del 2019, eso. Claro, el estallido social. Que estamos cuando tú ibas a las marchas a escuchar, ¿qué pedía la gente? La gente pedía dos cosas. La gente pedía mejores pensiones, ¿sí? Y la gente también pedían, los deudores del CAE, pedían algún tipo de condonación. Esas eran las dos pedidas. Lo que ha hecho el gobierno, y obviamente que en el estallido hubo terrorismo, a mi juicio vamos a terminar de descubrir estas cosas quizás cuando, pero hubo elementos violentos, hubo narco violencia metida entre medio, pero tuvo pasto seco. Hubo aceptación de muchas hoy día claudicación, claro, aceptación de una mayoría de la población de este método, que es muy peligrosa, pero porque había pasto seco en esas áreas, y esas son las dos áreas donde hoy día el Estado ha asumido la responsabilidad. La primera área con la PGU, que es un cambio fundamental, o sea, en los primeros quintiles, en los primeros deciles de la población, la tasa de reemplazo hoy día es más del 100%. Claro. Entonces ese pasto seco no está, y el CAE, bueno, ahí yo creo que se pasó un poquito la mano, pero prácticamente no se cobra. Son 600 millones al año que entran como bajo la línea. Entonces yo no te puedo asegurar que de nuevo el terrorismo, el narcoterrorismo vuelva a actuar, pero sí creo que con lo que se ha hecho hay menos pasto seco, y hoy día también hay una preferencia por el tema de la seguridad. Así que pensamos que, y estamos haciendo todo este esfuerzo fiscal para poder mantener estos beneficios, porque así como vamos, estos beneficios ninguno quedó financiado. No. Paréntesis. Todos los financiamientos de la gratuidad universitaria y lo que hicieron Bachelet, que iba a recaudar 3 puntos del PIB, recaudan hoy día 1. Y todos los de la PGU recaudan una mínima parte. Entonces esto o tú lo recaudas con más impuestos, que la teoría de Mario Marcel, o lo recaudas con menos gasto, que es nuestra teoría. Lo que no puede hacer es tapar los ojos y no hacer ninguna de las dos.
Jorge Quirós, coordinador económico del equipo de José Antonio Kast, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la entrevista, muy interesante. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido cuando quieras. Cuando quiera. Ok, pues, que esté muy bien. Adiós. Adiós. Oye, Falcom, una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras en Chile y en todo el mundo y está dirigido a clientes institucionales, a fundaciones, a family office y a personas de alto patrimonio. Falcom. Price está presente en 150 países cumpliendo su propósito de construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes para tu empresa. En Chile, por ejemplo, son 1.600 profesionales preparados para acompañarte en tus proyectos más desafiantes. Más en pwc.cl.